Hola, soy la doctora Silvia Moguel. Nos estamos conectando por esta fabulosa página Hablemos de Neurodesarrollo, que está dedicada especialmente para poder tener una mejor, un mejor acceso de información sobre discapacidad cerebral, sobre problemas de aprendizaje, sobre ciertos diagnósticos que pueden inducir a la sospecha de un déficit de atención, de un trastorno de conducta, etcétera. Las cifras de discapacidad van en aumento porque tenemos obviamente mucho mejor supervivencia de los niños prematuros, mucho mejor manejo y más control de las enfermedades crónicas, porque tenemos también a nuestros jovencitos con accidentes, con traumas, con enfermedades autoinmunes, porque tenemos a nuestras personas adultas con una supervivencia mucho más alta, el proyecto de vida es mucho más prolongado actualmente, tenemos una expectativa de vida ya alta y por supuesto esto nos lleva a que tengamos más posibilidades de discapacidad. Se calcula que 1 de cada 5 personas en el mundo va a tener una discapacidad. Bueno, pues ahora te cuento que entonces por eso esta plataforma de Hablemos de Neurodesarrollo es muy importante porque lleva a los rincones más pequeños, a un público en general, y que no esté tan limitada la información sobre neurodesarrollo en comunicaciones amables, fáciles de expresar y por supuesto con una continuidad que debe de ser así para que si uno escuchó alguna cosa no pase desapercibida y de repente al mes ya se le olvidó. Así que estamos aprovechando la oportunidad de esta plataforma con tantos seguidores, tan interesados, tan preocupados en neurodesarrollo, para hacer una voz sobre información relevante que a veces puede llegar a ser tan importante como que genere el cambio en una persona y por ende en una familia y el futuro incluso de los niños como proyecto de vida más importante pueda tener un impacto en la calidad y por supuesto en la salud pública general. ¿Por qué hablo de niños? Porque el estudio, el manejo de cada niño, precisamente por su futuro, por su proyecto de vida, puede equipararse pues a 10 adultos. Entonces, nos enfocamos en niños porque están arrastrando a veces una discapacidad visual que no se ha diagnosticado o que puede dar síntomas tan leves que no se percibe. Y por eso es que la atención oportuna, el diagnóstico preciso, debe llevar finalmente a un tratamiento muy bien dirigido, muy adecuado para que haya un cambio que sea palpable en el neurodesarrollo. Estoy más o menos invitando para que se vayan conectando a esta comunicación en vivo porque quisiera que tuviéramos la oportunidad de hablar más personas, a más gente, poder llegar a todos y poder tener una mano más unida, esfuerzos más estrechos que puedan generar una información con números más exponenciales. Es un poco como la expresión que dicen una gaviota no hace verano, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de uno por uno, cuando sale una publicación que se pierde accidentalmente, cuando hay una comunicación que también se pierde porque no hay un foro importante, pues a veces son esfuerzos, todos son loables, pero pueden no llegar a aterrizar a una cifra importante que haga un cambio, que haga una modificación. Así que voy a invitar también a algunos grupos que me encantan y si tienen ustedes comentarios o lo que sea, pues me encantaría ver cuáles son sus dudas. Les quiero hacer el hincapié en esta ocasión especialmente sobre discapacidad visual. Imagínense,
en el periodo cámbrico ya se estaba formando un ojo y por qué la visión hizo un cambio para la supervivencia de la especie. Previo al periodo cámbrico, y estamos hablando de 500 millones de años de evolución, previo no existían ojos, existían solamente spots, manchas, para percibir la luz y la oscuridad, y con eso era suficiente. Después viene un gran cambio en donde aparece el primer ojo en los trilobites, y esto ya hizo que dominaran el planeta. Por millones de años hubieron 500 o más especies de trilobites que ya tenían visión, y esa visión los hizo apropiarse del planeta. Entonces, de entrada sabemos que la visión es un elemento para la supervivencia extraordinario, porque finalmente los cambios en el planeta sucedieron por otras circunstancias. Nosotros sabemos de las glaciaciones y de estos periodos que sufrió el planeta y que generó mutaciones, y finalmente las especies que soportaron o lograron la mutación pues se quedaron. Ya no vemos prácticamente trilobites, pero sí vemos animales derivados de aquellos primeros artrópodos en donde ¿qué predominó el cambio? La visión. Bueno, pues imagínense que estamos hablando de tantísimos millones de años en el planeta para que finalmente llegara al Homo sapiens. Y en el Homo sapiens el cambio entre el Neandertal y el Homo sapiens sapiens, ¿cuál fue la gran diferencia? El crecimiento del lóbulo frontal, entre otros. Al crecer el rostro y el macizo facial, los ojos adquirieron una predominancia más importante que el macizo, por ejemplo, de la parte inferior de la cara, en el que antes, por ejemplo, los primeros homos tenían que trepar todavía por fruto y era importante el arrancar con la mandíbula, con el maxilar, los alimentos. En cambio, cuando se empiezan a dar las mutaciones, especialmente a partir de nuestra abuela Lucy, los Australopithecus, empieza a haber un cambio facial en donde predomina el lóbulo frontal, el macizo facial se va para atrás y ahora es la mano la que va a alcanzar el fruto y los alimentos. Por lo tanto, si hubo este cambio, ¿qué era importante? La visión. Porque la visión va a dirigir a la mano y va a tener una precisión de alcance, de prensión, de agarre y de acercar los alimentos a la boca. Entonces, fíjense cómo viene un gran cambio en donde simplemente la mutación hace que ahora la visión binocular tenga una predominancia en la supervivencia de la especie. Y si hablamos de visión binocular, imagínense cuando estábamos la lucha por el planeta, porque realmente yo creo que así fue, entre neandertales y Homo sapiens sapiens, finalmente se quedan los Homo sapiens, se van los neandertales, y ¿qué cambio se favoreció? La visión binocular. La visión binocular permitió después la herramientación de los objetos, la herramientación, la entrada de los metales, el que el Homo empieza a ser sedentario, ya no nómada, empieza a guardar cosas. Entonces, ¿qué necesitaba? Pues desde la creatividad de tener que guardar en cazuelas, en elementos, sus alimentos y quedarse en casa. Por cierto, empieza a hacer familia y a buscar a una sola esposa, eso para que les quede por aquí. Y viene el periodo del hombre de Cro-Magnon, en donde ya se ve que es un hombre muy pensante, muy calculador, que se queda y empieza a ser sedentario, empieza a domesticar a los animales, empieza a guardar alimentos y cada vez más y más y más tiene que tener muy buena binocularidad y estereopsis porque tiene que estar haciendo cosas cada vez más manuales. A diferencia de los hombres previos en el que pues había que ir a cazar a los animales y a lo mejor obviamente un mamut era enorme, la estereopsis no era tan importante, se tiene que ir afinando y afinando cada vez más hasta que la visión binocular empieza a ser súper relevante para el desarrollo de la persona y para la supervivencia de la especie.
Imagínense que los niños actualmente, desde desde los primeros 2 meses de vida, tienen que empezar a desarrollar su binocularidad para que hacia el cuarto mes de vida, miren qué chiquito, el niño ya está hábil para desarrollo de su estereopsis, de su tercera dimensión. Esa tercera dimensión va a atravesar todos los circuitos cerebrales y va a favorecer el desarrollo de muchísimas habilidades cerebrales. No hay parte del cerebro que no reciba imagen. Por eso resulta que entonces la visión binocular se convierte en uno de los elementos sensoriales para la estimulación y el crecimiento de los niños y finalmente para la adquisición de sus habilidades que se va a convertir en aprendizaje y en los diferentes tipos de inteligencia que actualmente estudiamos. Entonces, si eso queremos en todos nuestros niños, tenemos que hablar de discapacidad visual. Hasta el 2019 existía la propuesta de la OMS para reducir las cifras de discapacidad visual. ¿Por qué? Porque se calculaba que más o menos un 80% de la discapacidad visual es prevenible. Esos son números increíblemente altos, porque uno piensa en discapacidad y te salta a la mente pues un niño ciego, un niño que nace sin ojitos, cosas tristes así, pero resulta que eso no es lo más común. La mayor cantidad de discapacidad visual es por falta de lentes. ¿Pueden creer eso? La falta de lentes, que hay países que no tengan suficiente capacidad económica ni para que todos los niños se vayan a una revisión visual y muchísimo menos para ponerles lentes. Esto nos parece como de otro planeta, porque claro, uno dice, sí, la población china, el 90, 80, 90% tienen miopía, pero no estamos en China. No, ¿qué tal si te digo que tampoco en México y en muchos países latinos y en muchas partes del mundo tampoco están revisados los niños? Porque se esperan a que el niño dé un síntoma, a que le moleste algo, a que se queje. Es increíble, o sea, en mi consulta yo todavía escucho que los papis me digan, es que no me dijo que no veía. Pero eso no es criticable, eso es falta de información. Y cuando la información no conlleva un peso, perdón, lo voy a decir, político y económico, pasa desapercibido. Entonces, ¿por qué yo no veo campañas, ni en los cines, ni en ningún otro lado, que estén hablando de ojo flojo, que estén hablando de corrección y atención pronta en los niños? Entonces, no voy a decir que es porque no deja dinero, porque eso suena muy cruel. No lo voy a decir, hagan de cuenta que no lo dije. Pero sí voy a decir que todos somos elementos de comunicación y que si somos 130 millones de habitantes en el país, todos podríamos aportar un poquito y un gran esfuerzo para dar una información más correcta. Entonces, si las cifras de discapacidad visual son tan alarmantes, son tan prevenibles como un 80% y son tan fáciles como revisar a los niños, todos podemos ser voceros de este problema. Todos podemos llamar la atención y decir, yo ya sé de esto. Entonces, lo que tenemos en México son niños, ¿cierto? Todos. Todos somos padres de familia, madres, todos somos tías, abuelos, tíos, todos tenemos hermanos que tienen hijos y además muchos profesionistas que son de primer contacto, los profesores, los maestros, los médicos familiares, los médicos generales, los pediatras. Esos son profesionistas de primer contacto a donde llegan los niños. Perdón, el niño no llega al oftalmólogo de manera directa. Por lo tanto, sería ideal que los profesores, los padres de familia, los que están cercanos a los niños, tengan una información más correcta sobre salud visual. Este 2 de octubre, tenemos un webinar sobre discapacidad visual. Es completamente gratuito y estaremos tocando los 3 mayores problemas en ambliopía, que es esto que se llama ojo flojo, o que la gente le llama ojo flojo,
y que impacta severamente el neurodesarrollo de las personas. Ya no voy a decir del niño, porque un niño con ambliopía termina siendo un joven ambliope y un adulto ambliope. Me están poniendo aquí que no uso lentes. Bueno, no hay humano en el planeta que pueda decir que nunca necesitó lentes. Piensen que los ojos van cambiando. Desde que nace el ojo pequeñito en el bebé, durante la infancia el ojo sigue siendo pequeño y debe tener astigmatismo hipermetrópico, y luego va cambiando en la juventud porque va creciendo, aparecen las miopías de desarrollo y después el adulto como yo necesitamos gafas para ver de cerca. O sea, es imposible no usar lentes en toda la vida. Una cosa es el deseo de no querérselos poner y otra cosa es que sea correcto. Regresemos un poquito en que pueden todos estar interesados en neurodesarrollo y en función visual, porque nos toca, porque todos queremos ver bien y porque depende de nuestras habilidades la buena visión que tengamos. Si tenemos buena visión vamos a ser mejores en lo que nos planteemos, ¿eh? En cualquier profesión se necesita visión, en cualquiera. De manera que si la visión es correcta, nuestro desempeño laboral, nuestra actividad profesional, nuestra actividad en casa, como madres de familia, incluso ahora en las tareas en casa, todos tenemos que estar viendo bien. Entonces regresemos al tema y les voy a estar recordando agregarse al webinar que es gratuito y que está totalmente reconocido por el Centro Mexicano de Estrabismo, por el Consejo Mexicano de Oftalmología. Tendremos 4 ponentes, conferencistas magistrales maravillosos, tendremos 8 ponentes dando temas espectaculares sobre discapacidad visual y para cerrar con broche de oro tendremos una mesa redonda de 15 países unidos. Son los 15 representantes que nos han acompañado, profesores expertos, médicos expertos en discapacidad visual, hablando sobre los diferentes problemas en todos los países. 15 países unidos es una cosa maravillosa y esa mesa redonda nos permitirá intercambiar conceptos y tener información un poco más homogénea, más pareja, pues sobre todo por estos problemas de decir, bueno, eso no pasa en mi país, esto no ocurre así, mi médico no sabía. Bueno, pues justamente estos esfuerzos son para eso. ¿Dónde se tienen que registrar? En www.estrabismo.jsm.mx www.estrabismo.jsm.mx. Es muy fácil, solamente te va a pedir tus datos, quedas registrado y estar atento para el webinar del día 2 de octubre a las 3:30 de la tarde. Por aquí tengo, por ejemplo, una profesora maravilloso. Yo quiero decir que los profesores a veces son excelentes porque me encuentro muy acertados cuando dicen, este niño se pega demasiado, este niño no trabaja bien, este niño no hace buenos trazos, este niño me confunde las letras, la P por la Q, la B por la D, este niño no ha avanzado en su calidad, este niño se talla mucho los ojos, se fatiga, está molesto, en fin. Los profesores a veces son los primeros en alertar que un niño va mal. Hablemos entonces temas que nos importan en ese webinar, discapacidad visual. El niño debe de estar a los 2 meses con los ojos listos para empezar su desarrollo binocular. A los 4 meses, los niños deben tener los ojos derechos. Por favor, aquellas creencias, como decimos, hay verdades que tienen caducidad, aquellas creencias de que los niños pueden hacer viscos o desviar los ojos, nada, eso no ocurre. El niño cuando nace empieza a tener los ojos separaditos y empieza a ensayar a juntarlos hasta que se encuentran al frente y hacia los 2-3 meses empieza a desarrollar binocularidad. Pero abusados, si un niño nace con el ojo adentro, eso no es normal. La posición divergente con los ojos separados para ensayar la fusión y alcanzar la binocularidad, eso es lo que se espera en un niño de 2 meses. Y hacia los 4 meses
ya no debe haber ningún desvío. Pero un niño con el ojo metido, con el ojo adentro, eso no es normal. No tenemos ningún núcleo, el ser humano, para jalar el ojo hacia afuera. Ningún núcleo. Si un niño tiene el ojo metido, ese niño ya se tiene que atender. Con mayor razón, los prematuros. Los prematuros no podemos esperar a ver si se enderezan lentamente o a ver si se desarrolla mejor su visión binocular. Los niños prematuros nacen generalmente antes de que las estructuras binoculares estén formadas. El primer circuito de trayecto neuronal visual, que es la neurona que va desde la retina al tálamo, cerebro medio, ocurre en las primeras semanas de gestación. Pero la segunda parte del tálamo, cerebro medio, hacia corteza occipital es demasiado compleja y fina. Esa generalmente termina de desarrollarse hacia la semana 30 y apenas en la semana 32-34 se estarán formando las columnas de dominancia ocular en la corteza visual primaria. Imagínense, para entonces los niños ya nacieron. De manera que los prematuros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para cuando yo estoy tratando de ver que el niño sobreviva y al mismo tiempo termine su desarrollo lo más normal posible, están ocurriendo problemas en el prematuro. ¿Cómo qué? Como una hemorragia ventricular, como una sepsis, falla respiratoria, convulsiones, infecciones, defectos neuronales. Entonces, al mismo tiempo que se está luchando y se está metiendo oxígeno a presión, por ejemplo, para que el niño sobreviva, se pueden estar lesionando las estructuras de desarrollo, porque sabemos que el oxígeno a cifras altas es el primero que va a provocar retinopatía del prematuro y dejarnos niños ciegos. Se calcula que más o menos hay 500 nuevos niños ciegos por retinopatía del prematuro en México cada año. 500 cada año. Ok, supongamos que eso no ocurrió y que mi niño prematuro no se quedó ciego y no hizo retinopatía del prematuro. Bueno, ¿y cómo quedó la atención? ¿Cómo quedó la fijación? ¿Cómo quedó la binocularidad? El 80% pueden tener estrabismo o incluso nistagmo. Entonces, quiere decir que si yo quiero detectar más anomalía visual, debería de tener estrategias de vigilancia bien establecidas y no accidentales hasta que el niño se note que es malo para caminar. Imagínense cuando empezó a tratar de dar los primeros pasos y hasta ahí me entero que el niño no ve. Por supuesto que eso no puede ocurrir. Sí hay patrones entonces más recomendables para la revisión de los niños. Entonces, idealmente, el niño nace, le reviso los ojitos. El niño nace, le reviso los ojitos. ¿Por qué? Porque ya desde el embrión puede traer cataratas congénitas. Entonces, el pediatra revisa que los ojitos estén bien y ante la duda tendríamos que ver fondo de ojo. Entonces hay que revisar la retina y si es importante, detectar anomalías. Esto debería de ser en todos los niños sanos, pero en los niños prematuros, por ley, debe revisarse la retina a la 4ª semana de vida. Entre la 3ª y 4ª semana de vida, todos los prematuros deben revisarse si no están haciendo retinopatía del prematuro, estén o no internados. Después, una vez que hemos salvado esa fase, el nacimiento, tenemos que confirmar que hacia el 4º mes el niño ya tenga los ojos derechos y esté capaz de ver con ambos. Entonces, revisamos a los niños nuevamente, vemos que está derechito. Los pediatras que son muy abusados estarán alerta si un niño está haciendo llaviscos, si un niño está haciendo desvíos. Estos son los profesionistas más importantes. Aparte de los padres, el pediatra debe estar alerta que a los 4 meses de vida el niño tenga los ojos derechos. Después, ¿qué va a pasar? Que entre los 6 y los 8 meses de edad, el niño empieza a ver de cerca. Ese es el primer desarrollo visual importante. ¿Y por qué es importante? Porque el ojo es chiquito. Todavía no está listo para ver de lejos, pero al ser chiquito, eso se llama hipermetropía, enfoca mal. Y como la córnea todavía es plana, tendrá astigmatismo. Sí, todos los niños tienen astigmatismo hipermetrópico porque el ojo es chiquito. Así que ven
mal, ven borroso, pero ya están afinando su visión cercana, de manera que es momento de peligro para que los niños hagan viscos. Es la primera causa de estrabismo, la hipermetropía, porque el niño no puede enfocar, no tolera su hipermetropía, mete el ojo. Entonces sería muy malo decir, tranquila, es que todos los niños meten el ojo y se le va a quitar. No, por favor. Todos los que me escuchan ya son voceros de decir, no, por favor, eso no debe ocurrir. Bueno, hacia los 6, 8 meses el niño va a desarrollar su enfoque cercano y hay que evitar o hay que prevenir o hay que descartar o hay que revisar si hace viscos. ¿Qué pasa después? Hacia los 2 años de edad, el niño empieza a desarrollar de manera más acelerada. Bueno, hay mamás que se ponen tristes y dicen, o sea que mi bebé me ve muy mal. Sí, el bebé ve borroso y se guía de otros elementos sensoriales porque sí reconoce a mamá. De eso no hay duda. Pero ve una mamá borrosita, la ve mejor de cerca. Y luego las mamás dicen, no, yo cuando me acerco a la habitación, mi niño me sonríe. Claro, el niño detecta la figura de mamá. ¿Y por qué le sonríe a los 6 meses de edad? Porque mamá le alimenta. Es un mecanismo. La sonrisa es de las primeras fases de empatía para la supervivencia. Imagínense, el niño no está pensando, le sonrío a mamá para que me alimente y entonces yo sobreviva. No, es un mecanismo primitivo de supervivencia en el que ya a través de la visión el niño busca a mamá, se fija en la mirada de mamá, repite e imita las muecas de mamá y sonríe porque le alimenta. Oigan, digo mamá, pero también papá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, continuemos diciendo, mandan correo de confirmación al inscribirse. Yo creo que probablemente sí, pero uno queda registrado sin ningún problema. Si quieres un correo, puedes pedirlo y te confirman que ya estás inscrito. Estábamos hablando de la visión lejana. Entonces, el desarrollo visual va a empezar a los 2 meses. Perdón, la visión lejana va a empezar a los 2 años y tiene que ser fina a los 4 años. ¿Qué nos suena ya hacia los 4 o 5 años? El niño ya está en preescolar y el niño ya tiene ejercicios visuales. Entonces, ¿qué queremos? Que el niño vea bien, porque va a debutar con problemas. Si no se habían diagnosticado, hay que estar muy alerta. Entonces, hacia los 4 años yo pido en mi consulta la finura del niño ya en visión lejana. Y hacia los 6 años, todos los niños deben estar viendo 20/20. Entonces, obviamente es imposible decirle al papá, a la mamá, que cheque la visión de sus hijos. Eso debería de ser por protocolo. Y ustedes se fijan que la cartilla de vacunación ya trae señalado algunas revisiones visuales. Y resulta que, ¿cómo? Si la cartilla está flecheada, tuvo que haber sido revisado por unos con todo el armamento para asegurarnos que tiene un defecto refractivo esperado a su edad, la capacidad visual adecuada para su edad y buena binocularidad. Si eso no está ocurriendo, uno no debería de palomear la cartilla de vacunación en donde dice revisión visual. Aparte de la cartilla de vacunación, está la cartilla de crecimiento infantil y esa todavía debería de estar mejor regulada porque lo ideal entonces resulta que es, reviso la visión de mis niños al nacer, reviso la revisión de mis niños entre 4 y 6 meses, reviso la visión de mis niños una vez al año al oftalmólogo. Y no me espero a que tenga síntomas porque muchos pueden no dar síntomas y cuando dé síntomas ser demasiado tarde. Cuando hay un estrabismo, pues salta a la vista porque se nota algo diferente y entonces la gente va rápido y busca a quien le atiende. Pero hay ambliopías que no dan estrabismo. Hay muchas causas de ambliopía. Y si no da estrabismo y no da ningún síntoma, entonces me quedé pensando que mi hijo está bien. Y no ser así. Cuando ya estamos hablando hacia los 6 años, cuando empieza entonces a desaparecer la hipermetropía infantil y el ojo alcanza el tamaño normal,
puede ocurrir ahora las herencias. Pero como de palo. Si el abuelo, si el papá, si la mamá son miopes, pues me van a tocar lentes. Entonces, a lo mejor viene la miopía de desarrollo que aparece en los adolescentes y tenemos miopía en niños pequeños muy tempranamente. El chico miope empieza a ver de cerca y empieza a tener falla visual lejana. Y empieza a ser un problema, porque al ver más de cerca y acercarse más los objetos puede tener más daño. ¿Cómo qué? Como el celular. Actualmente hay muchas teorías acerca de los manejos de los aparatos digitales eléctricos en la asociación con las miopías de desarrollo. Si va a ser una realidad y vamos a tener números con evidencia científica, será en mucho tiempo. De manera que la recomendación actual es no celulares en tiempos prolongados, no cerca de los ojos y no a oscuras. Pero todavía esto a veces dicen, bueno, pero eso es en los adolescentes. No, en los niños hay que impedir el uso del celular, que no sea de tiempos prolongados. Y otra cosa que no nos hubiéramos imaginado, las lecturas prolongadas. A mí me tocó todavía que era una maravilla si un niño estaba leyendo a los 5 años de edad. A mí me tocó eso. Y leíamos un montón de cuentos. Bueno, pues eso resulta que no estuvo bien. Que tenemos que favorecer el juego, el deporte, la exposición al sol en los niños pequeños. Y no la lectura prolongada ni la fijación y muchísimo menos la nochecita a oscuras con la lamparita junto a la cama, el cuarto a oscuras, leyendo un cuento. Parece que eso fue lo peor. De manera que, ¿cuál es la recomendación en niños pequeños? Postergar la lectura a hacer una edad más grandecitos, no lecturas prolongadas, nunca oscuras, nunca en la habitación del cuartito con la lamparita de cama. Cuando los niños están haciendo ahora muchas tareas en casa, tenemos que favorecer buena iluminación en toda la habitación, horarios diurnos preferiblemente, y si fuera necesario, porque el trabajo es así, prolongarlo hacia la noche, tenemos que poner iluminación suficiente, nunca lamparitas de cama que sea de muy pobre iluminación. Entonces, estamos hablando más o menos de acercarnos a un desarrollo más sano, postergar la función visual hacia las edades que deben de ser y que el desarrollo de los adolescentes también tenga un término adecuado, porque hacia los 18 años más o menos vamos a estar viendo qué tipo de miopía y astigmatismos tuvieron finalmente. Pues para todos estos temas es que los estoy invitando al webinar del día 2 de octubre para que se registren y nos acompañen y puedan escuchar este y muchos más temas sobre desarrollo visual, sobre discapacidad visual. Estamos hablando que las cifras de discapacidad visual nos apabullan, son terribles y el 80% es prevenible. Entonces, el webinar, recuerden inscribirse, registrarse en www.estrabismo.jsm.mx. Quedan registrados, les piden solamente sus datos. Me parece que sí les mandan un correo de confirmación para que confirmen que están registrados. Yo lo voy a checar ahora cuando termine esta comunicación en vivo. Yo pienso que sí, que va a haber una comunicación, pero no tengan preocupación. Si ustedes el día tienen alguna falla de registro, estaremos en contacto para estar resolviendo cualquier problema. El webinar va a tardar 4 horas, así que podemos estar en comunicación un poco más directa si hay fallas. Estarán los compañeros de Just Solutions manteniendo la plataforma, y es la plataforma de Laboratorio MERS que nos ha ofrecido esta vez el apoyo para poder hablar en discapacidad visual. Es el Centro Mexicano de Estrabismo, está avalado por el Consejo Mexicano de Oftalmología y, por supuesto, estamos usando esta plataforma de Hablemos de Neurodesarrollo para que les llegue más y de manera más global la información a todos los que quieran acompañarnos este 2 de octubre
es a las 3:45 de la tarde, terminamos hacia las 8 de la noche. Tendremos 8 temas muy importantes para hablar de ambliopía y de discapacidad visual. Después tendremos 4 conferencias magistrales por personas súper expertas. Vamos a hablar de catarata congénita, de estrabismo, de nistagmo, de diabetes, de retinopatía del prematuro, que ahora es una epidemia mundial, no más que la diabetes. Y estaremos después con una mesa redonda formidable con profesores invitados de 15 países, expertos todos en discapacidad visual, para tener una comunicación, un intercambio de información y tener siempre conceptos más homogéneos, para que así como te están tratando aquí, te están tratando en Perú o en España o en Argentina, en donde sea, todos debemos ir en un paso un poco más homogéneo y que nadie se quede atrás. Entonces, finalmente ya les terminé de platicar un poquito, ya hablamos hasta desde los trilobites hasta el Homo sapiens y por qué la importancia de la visión para el desarrollo y la supervivencia de la especie termina siendo uno de los elementos sensoriales más finos, con un cableado a nivel cerebral tan extraordinario que cada vez sabemos más y más de neurociencias y de neurodesarrollo y de cómo va a impactar una buena visión binocular a mi niño, al joven, al adolescente. Y cómo va a impactar también si no lo diagnostico y le doy un tratamiento eficiente y oportuno. Miren, hay tabús que se tienen que eliminar. Antes decíamos la ambliopía, el ojo flojo no se puede tratar en jóvenes o en adultos. Se puede tratar a todas edades, porque la plasticidad cerebral no desaparece. Cada 15 días tenemos neuronas nuevas, antes eso no se sabía, pero también cómo interconectarlas si el desarrollo cerebral fue en el embrión. Entonces, nada resulta tan fácil si lo dejamos postergar más. Siempre es más eficiente los tratamientos de ambliopía y de ojo flojo en un niño que en un adulto. Por eso se hace tanto la hincapié de que los niños deben ser diagnosticados y tratados oportunamente, no porque el adulto no pueda tratarse. De los tipos de discapacidad visual, y que estábamos diciendo que el mayor y el más común, el 43% en el planeta, es por falta de lentes. Eso se llama ambliopía ametrópica. Es de las ambliopías que mejor responden. De manera que a veces solamente poniendo lente a un niño empieza a ver mejor. Y yo no veo que en México, en una escuela de 30 niños, 20 tengan lentes. Yo veo que tiene lentes uno y los 29 lo bulean. Entonces esa cultura debe cambiar. Incluso yo he tenido padres que me dicen, ¿cómo le va a poner lentes a mi niño si es muy chiquito? Hombre, si ahora todos sabemos que mi hijo debe tener por salud astigmatismo hipermetrópico, puedo esperar que requiera apoyo para la escuela porque no lo quiero fatigado, porque no lo quiero ambliope y porque no quiero un mal desarrollo cerebral en el futuro. Perdón. Todos esos mitos que deben existir respecto a los lentes, pues hay que corregirlos. Entonces ya todos somos factor de información más adecuada. No, es que lo operaron de estrabismo y ya lo dejaron derechito. Abusado. El que el ojo se enderece con cirugía de estrabismo no quiere decir que esté viendo. Es dar tratamiento a la visión, enderezar el ojo y ver que recupere o que adquiera por primera vez binocularidad. Ese es el mecanismo. Entonces, como ven, hay muchísimas cosas que hablar de discapacidad visual y por eso, para ya no cansarlos mucho, por eso vuelvo a invitarlos al webinar, que serán temas mucho más amplios, serán mucho mejor tocados, no solamente por mí, o sea, quiero decir que tenemos invitados expertos de muchos países que estaremos hablando y que estarán hablando de discapacidad visual. Así, si ustedes oyen algo raro, ustedes pueden decir, eso no fue lo que dijo la Moguel. Bueno, muy bien. Mi nombre es Silvia Moguel, soy cirujano oftalmólogo estrabólogo, máster en neurociencias. Me estoy acompañando de esta plataforma maravillosa de Hablemos de Neurodesarrollo y nuevamente los invito al webinar del día 2 de octubre
a las 3:45 de la tarde. Y por última vez les recuerdo la plataforma para inscribirse